Siguiente tema número 6. Vamos a hablar del anticristo, la tribulación y la parusia. Pero mire que ya se supone que usamos el término parusia, pero en este caso lo vamos a usar como segunda venida, porque se puede usar también como segunda venida, la misma palabra. Entonces ya vamos a observar eso. Mientras el enfoque de la iglesia es esperar al novio celestial, predicando el evangelio de forma masiva, el enfoque del mundo está en preparar el andamiaje para el anticristo. Entonces, notamos eso, ¿no? Recuerden que arriba va a haber unas bodas, abajo el anticristo. Pero ahorita, ¿cuál es la preocupación de nosotros? ¿El anticristo? No. La preocupación de nosotros sigue siendo Cristo. Nuestro trabajo debe ser hechos a la imagen de Cristo, dejar que el Espíritu Santo moldee a Cristo en nuestros corazones, nos conforme a su imagen. Pero en el mundo se está preparando todo para el anticristo. ¿Por qué? Y creo que ustedes entienden el periodo intertestamentario, por ejemplo. Termina Malaquías, Dios prometiendo un mensajero, y entran en el aparente silencio de Dios, 400 años. Pero durante esos 400 años se arman los diversos grupos, fariseos, saduceos, selenios, herodianos, celotes, etcétera, etcétera. Se genera la pedagogía, el sistema educativo, la filosofía, etcétera, durante esos 400 años. ¿Qué permite eso? Que hay apertura intelectual, hay apertura económica, social, y eso hace que cuando llegue Cristo con el Evangelio se expanda rápidamente. Es decir, que hubo todo un andamiaje para la venida de Cristo, que permitió que el Evangelio se expandiera rápidamente, porque el sistema colaboró. De la misma manera, para la venida del anticristo, tiene que haber todo un andamiaje. ¿Cuándo se está dando ese andamiaje? Ya. Eso ya está funcionando. Recuerdan que yo les dije, estamos mirando, que va a haber una unificación política, religiosa y económica. Esa es toda la tarea del anticristo, tener una unificación política, religiosa y económica. Si hablamos de la parte política, recordemos ese aspecto importante, y es que en la época de Jesús, la unificación política se basaba en una premisa. ¿Cuál? La paz. Pax romana. ¿Qué era la pax romana? Persona que critique al gobierno la matamos. Simple, sencilla, sigue funcionando exactamente igual. Eso es un gobierno de izquierda. ¿Sí? Cualquier persona que critique al gobierno se muere. Entonces, por eso los emperadores, que si su hermano, que su papá, que su mamá, que iban a ascender al trono, los mataban. Y se encargaban de matar a su propia familia para tener paz. Habían sediciones, situaciones, invocaban la paz. ¿Por qué Pilato entregó a Jesús para matarlo? Para mantener la paz romana. La parte religiosa, en el caso de esa época, funcionaba entonces a través de la filosofía. Pero los griegos habían aceptado que cada pueblo tuviera su propia idiosincrasia. Por eso, los guardadores de la parte religiosa en la época de Jesús eran los saduceos. Saduceos que venían de la orden de Sadoc.
que fue establecido desde la época de David. Ahora, ¿qué pasa con Sadoc? Él, como saduceos, cuidan la parte del templo, pero ellos solo cuidan los primeros 5 libros de la Biblia. Por eso, cuando cuidan solo la parte de la ley, no aceptan salmos, no aceptan proverbios, no aceptan los profetas Jeremías, Isaías, entonces por eso no creen en ángeles, no creen en nada de eso. Son solamente ley estricta. Pero como son hijos de sacerdotes, pues ellos tienen el honor en el sacerdocio de guardar todas las cosas de orden sacerdotal. Así que, pero eran los aliados de Herodes. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados también de mantener el orden religioso en el pueblo, que no hubieran problemas de sedición que afectaran la paz a nivel religioso. Entonces, si llegaba un nuevo predicador como Jesús, ellos podían llevarlo ante Roma para que lo mataran. Y la parte económica, aquí, entonces en la época, pues Jesús dijo: den al César lo que es del César. Había una sola unificación económica. El anticristo va a buscar estas mismas 3 cosas. Es el evangelio de los hippies: paz y amor. Una falsa paz, una religión que solo va a cuidar los principios, pero no la práctica. Entonces a ellos les interesa que usted tenga el dogma correcto, pero que no tenga una experiencia con Dios. Esa parte religiosa. Que usted sepa recitar los versículos de la Biblia, aunque su vida sea un desorden. Ese es el trabajo del anticristo. Que usted tenga una religión, pero no una relación y una experiencia con Dios. Por eso Dios promete en la antigüedad que va a darle a la gente pastores que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Creo que ya expliqué eso en la clase pasada. Y con respecto a la parte económica, entonces vamos a entender que el anticristo va a querer unificar toda la economía. ¿Cómo se puede hacer eso hoy? Quitando los billetes, y usted ahora depende del celular para moneda virtual. Eso ya está listo. Todo eso ya está listo. Vamos a mirar algo. Primera de Juan 2:22, porque mientras el enfoque de la iglesia es esperar al novio predicando el evangelio de forma masiva, el enfoque del mundo está en preparar ese andamiaje para el anticristo. ¿Qué dice la Biblia de ese anticristo? Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Observen aquí algo. Si tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si usted niega al Padre y niega al Espíritu Santo, niega al Padre y niega al Hijo, queda solo. ¿Sabe qué nos está diciendo? Que el énfasis de la predicación del anticristo es hablar del Espíritu Santo, y no de Jesús, y no del Padre. Y la mayoría de movimientos hoy, toda la doctrina se basa, ora al Espíritu Santo. Pero no, ya la gente no dice en el nombre de Jesús, amén. Ya no oran al Padre en el nombre del Hijo, oran al Espíritu Santo. Es como que se salió el Padre y se salió el Hijo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Él es el Paracleto. La idea de Él es traernos ¿a quién? Al Hijo. Y el trabajo del Hijo es traernos al Padre. Entonces, ese énfasis en la música cristiana para el Espíritu, y oremos en el Espíritu y para el Espíritu. No. Oramos al Padre en el nombre del Hijo y guiados por el Espíritu Santo. Entonces, el espíritu del anticristo ya está operando en la iglesia.
Porque se ha perdido la predicación acerca del Padre y del Hijo. El Hijo es el Salvador. ¿Para qué es el Salvador? Para traernos al Padre. ¿Y quién es el que nos convence de ir al Salvador? El Espíritu Santo. Pero si yo no predico acerca del Hijo, si no hablo de angelología, demoniología y todas las logías, la gente no conoce a Cristo, y al no conocer a Cristo no tienen salvación, y al no tener salvación no tienen vida eterna, y si no tienen vida eterna no van con el Padre. Y aunque digan que viven en el Espíritu, según la Biblia, sensuales, que no tienen el Espíritu, están viviendo por emociones. Ay, pastor, hoy no sentí mucho la alabanza, hoy no sentí la presencia de Dios. Es el Espíritu del Anticristo operando en la iglesia. Podemos pensar entonces no solo en una persona, sino también en un sistema religioso o no religioso, el cual busca ¿qué? Desprestigiar a Jesús como el Salvador, rechazando ¿qué? Su obra redentora. Y entonces la gente, no, es que el rey, entonces estamos en el tiempo del reino. Sí, pero es que ese rey no lo puede salvar a usted si usted no hace parte de un pueblo. Entonces primero tienen que salvarse. Entonces primero hay que predicarle a salvación. Pero la gente, tenemos emperadorcitos que les gusta mandar. Dice la canción. Eso es lo que tenemos hoy. Ese es el espíritu del anticristo. En este caso tenemos, desde esa perspectiva, muchos anticristos. Segunda Tesalonicenses 2, 3 al 4. Es decir, muchas formas de negar la obra y el poder de Cristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sabe qué significa en la parte del sistema? A ver, yo tengo una silla y tengo a una persona sentada en la silla. ¿Sabe qué hace el anticristo? Adoremos la silla y rechacemos a la persona. ¿No está funcionando eso en la época de Jesús? Ah, si usted jura por el oro del templo, eso es pecado. Si jura por el Dios, no. Pero si jura por el templo, por el oro, eso sí es pecado. ¿En qué tenían puesta su mirada? En lo natural, en lo material. El espíritu del anticristo lleva a que las personas adoran más el templo, el culto, las luces, las formas, a los hombres, la música, que a Cristo. Eso es un espíritu del anticristo. Notemos que la obra del anticristo se define como un sistema de apostasía. El término apostasía, que es de donde sale también el mismo término de divorcio, ¿cierto? Apo, partir, y apartarse o alejarse o ir fuera, que significa ponerse o colocarse fuera, afuera. También se mira como desertar o rebelarse. Lo que indica es mantenerse al margen. A ver, usted le pregunta a una persona hoy que va a una iglesia, bueno, ¿y tú eres cristiano? Dice, no, a mí me gusta asistir. Esa es una apostasía. Se está manteniendo al margen, no se está ¿qué? Comprometiendo. Entonces, la apostasía es falta de verdadero compromiso con Cristo. No hay un compromiso real con Cristo. El espíritu del anticristo es llevar a la gente a que vea a la iglesia como un club. Como que chévere. Como que linda la música, que linda la enseñanza, pero no están mirando a Jesús.
El énfasis está en el hombre, en las formas, pero no en Cristo. Ese es un espíritu de anticristo. Y ya está operando. Porque la gente se está manteniendo al margen. Por eso, el día que le digan niegue a Cristo, va a decir, no, ya lo negué hace rato. Y se va. Y ya. Porque no está dispuesto a morir por Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, y ya les expliqué eso, ¿cierto? Había una estatua del César, dos soldados a los lados, igual que sucede allá en Corea del Norte con la estatua de este señor, 15 metros de altura, y la gente no le puede dar la espalda a la estatua, tiene que mirarla de frente. Y allá en Roma era que Ave César, César es el Señor. Pero si usted era creyente y iba caminando por el frente de esa estatua, le tocaba decir, César no es el Señor, Cristo es el Señor. Y entonces le echaban mano y para la cárcel, al circo romano, o lo golpeaban, cualquier otra cosa. Así que nombrar a Jesús, confesar que Jesús es el Señor, no es hacer una oración de fe. Confesar que Jesús es el Señor es estar dispuesto a morir por esa fe, porque Jesús viene por una esposa que esté dispuesta a morir por él. Nada menos. Porque ¿qué es estar dispuesta a morir con él? Por él, parecerse a él. Así que el espíritu del anticristo nos va a llevar a parecernos al pastor, pero no a Cristo. A hablar como el pastor, pero no desde la Biblia. ¿Notamos eso? Mire, yo por eso amo lo que ustedes están haciendo acá. Amo a mi pastor, yo creo que de los pastores que más amo en esta ciudad, mi pastor Pericoma. Por eso que están haciendo. Porque él los está llevando a través de este instituto a la Biblia, a conocer a Cristo en la Biblia. En otros lados, no. Si el pastor mastica chicle, las ovejas mastican. Porque están siguiendo al hombre. Ese es el sistema del anticristo. Porque si nosotros queremos, será de Rusia, será de judío, será de... ya sé que le importa. Es que a nosotros no nos interesa eso. Eso es amarillismo evangélico. A nosotros nos interesa prepararnos para Cristo y saber que el anticristo puede estar sentado en el culto al lado mío. Y no es que yo rechace a las personas, es que lo que tengo que hacer es que esa persona deje de adorar al anticristo y empiece a adorar a Cristo. Entonces yo le enseño a mi niño, papito, usted no está mirando el celular durante la alabanza, papito. Usted se va a cerrar los ojos y va a cantarle a Dios. Y yo, y le enseño. No a las manos, le enseño. Y entonces ese niño va a aprender que a Dios se le honra, se le alaba con todo el corazón. Porque el sistema del anticristo no es de corazón, es de emoción. No es de convicción, es de emoción. Son dos cosas diferentes. Así que podríamos hablar que el sistema del anticristo es un cristianismo sin compromiso con la palabra de Dios. Es un cristianismo sin acciones coherentes de fe. Se dice una cosa, pero se vive otra. Es un cristianismo sin Cristo. Oiga, eso es lo que más encontramos. Váyase a pasear iglesias, mis amados. Y usted encuentra cristianismo sin Cristo, que ni nombran a Cristo. Usted entra a un culto y no nombran a Cristo. Usted se pasó 2 horas y no. Yo me fui una vez a una vigilia, amanecer con el Espíritu Santo, allá donde Gustavo Páez. Desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana y como a las 4:30, el Espíritu Santo me dijo, ¿has notado que no han leído la Biblia? Y yo dije, bruto, yo no me he dado cuenta. Solo profecías y música. Y el Señor me dijo, mira que ahora sí la van a leer. La van a leer. Y sí, se subió el pastor a pedir los diezmos y las ofrendas. Ay, sí abrió la Biblia, desgraciado. Perdónenme. Casi 12 horas ya metido, escuchando babosadas. Lástima de tiempo. La platica perdió.
Y usted sabe en cuántos lugares la música no es cristocéntrica. Pa' mí, pa' mí, pa' mí. ¿Dónde está exaltar el nombre del Señor? Niegan a Cristo. Un cristianismo basado en premisas externas y extrañas, palabrerías. Un cristianismo que no descansa sobre la obra de Cristo. ¿Por qué no descansa sobre la obra de Cristo? Tú puedes declarar, tú puedes decretar, lo que tú digas se hace porque la Biblia dice. No, está leyendo mal la Biblia, Señor. Eso se llama metafísica. Yo no tengo poder en las palabras. Que cuando yo sé hablar, sé vender, y cuando sé vender, de ahí vivo y por eso como. De eso se trata Eclesiastés. Entonces, un cristianismo que no descansa sobre la obra de Cristo. Como no descansan en Cristo, cada 8 días van a un retiro diferente, pagan 200, 300 mil que les cobran para que les saquen demonios, les hagan sanidad interior, y llevan 20 años y han ido a 20 retiros y siguen igual. Dice la Escritura, les prometen libertad y son ellos esclavos de corrupción. Solo prometen libertad. ¿Qué es lo único que da libertad? ¿Conoceréis la verdad? La verdad os hará libres. Si usted ya conoce la verdad, usted ya es libre. Viva libre. Pero viva libre. ¿Sabe que ese tipo del sistema de anticristo le está diciendo a la gente que le falta todo? Te falta, te falta, te falta, te falta. Y por eso le cobran a la gente todo. Te falta más unción. No, la Biblia dice que la unción que recibiste, ya la recibiste. Te falta más sabiduría. No, ya tenemos la mente de Cristo. ¿Te falta más provisión? No, la Biblia dice que Cristo se hizo pobre para enriquecernos, que estamos completos en Cristo. Solo aceptarlo. El Evangelio es solo decir sí. ¿Difícil decir sí? Para muchos dice que no aceptaron el amor de la verdad. Solo es decir, ¿sabes que Dios sí? Si tú lo dices, sí. Señor, pero es que yo te fallo mucho, sí, pero eres mi hijo. No dejaste de ser hijo. Ay, pero y entonces, tranquilo que yo lo disciplino, mi hijo. Sí, importa. Dice, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. ¿Qué? ¿Normal? Podemos entonces pensar que el anticristo se fundamenta sobre falsos movimientos. Y lo digo directamente, yo creo que el movimiento apostólico profético es la apostasía de esta era. Hace 27 años atrás, de allá para acá. Terrible. Terrible. Porque dice, se sienta como Dios. Y no es eso, no han llegado a decir, Jehová Junior, yo soy yo, ¿no es qué? No es poco de babosadas. Que yo dije Jehová Junior. A ver, ubíquese, ¿cierto? Somos esclavos adoptados como hijos suyos. ¿Sí? Eso no es de sangre, el único que es de sangre se llama Jesús, el hijo legítimo, el unigénito del Padre. El resto somos adoptados, y sí, somos hijos de Dios, pero adoptados. Sí, reyes y sacerdotes, pero adoptados. Que no nos olvide, jamás. No somos los que emperadorcitos que nos gusta mandar. Notemos la propuesta de Dios desde el principio, que ya se las dije en la otra clase. Así dijo Jehová, no se alaba en su sabiduría, ni el valiente se alaba en su valentía, ni el rico se alaba en sus riquezas, mas alabes en esto que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9, 23 y 24. El Evangelio se trata en decir sí a la misericordia de Dios. Yo le digo sí y enseguida Dios me provee lo siguiente, gracia. ¿Qué es la gracia? Él me capacita. Y ahora, como soy su hijo, he nacido de nuevo, tengo el Espíritu Santo, lo siguiente se llama favor. Y el favor sí se gana. Por eso decimos que las únicas personas que pueden buscar a Dios son los que ya están en Cristo. Si no está en Cristo, usted no puede buscar a Dios. Tiene que dejar que Dios lo encuentre.
¿Sí? Que le decimos a la gente busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Pero el creyente sí puede buscar a Dios. Cuenta con el favor de Dios. Pero el favor se gana. Y enseguida el favor, la honra. Son los 4 niveles de vida de un creyente. Misericordia, gracia, favor, honra. Honras cuando Dios dice, puedo confiarte cosas y hazlas. Por eso un ministro debemos ¿qué? Honrarlo. Porque si Dios le delegó y le confió algo es porque Dios sabe que en ese corazón hay confiabilidad para hacer lo que hace. Por eso debemos honrar a nuestros ministros, a los que son de Dios. Porque dice que nos sujetemos a quienes, a los que velan por nuestras almas, no por nuestras billeteras, no por nuestras chequeras, por nuestras almas. A eso nos sujetamos, a esos obedecemos. A los demás no tenemos por qué. O Pablo dijo, ay no, sí, yo me sujeto. No, Pablo dice, yo mismo los resistí cara a cara por su hipocresía. No podemos andar a aguas tibias. Ahora, mire lo que dice, porque pensamos en la marca del anticristo. Apocalipsis 13, 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es número de hombre. Y su número son, ¿alguien lo sabe? 666. Ahora, ¿ustedes saben la diferencia entre un satanista y un payaso que parece satanista? Los satanistas son la élite, que andan en corbata, que nunca se hacen un tatuaje, que no se ponen aretes, andan con escoltas. Esos son satanistas, que van en contra de Cristo. Los otros son payasos que se disfrazan con marracos acá que asustan y toda la gente, el diablo, mire, yo ese satanista. No, ese no es un satanista, ese es un pelele. Entonces, claro, viene alguien marcándose con una 6 aquí en la frente, el diablo, no, ese no es el diablo. Número de hombre. Hombre, hombre, hombre. ¿Cómo se llama eso hoy? Humanismo. ¿Cómo se llama eso hoy? Progresismo. ¿Cómo se llama eso hoy? Posverdad. ¿Qué es posverdad? Que cada uno piense lo que se dé la gana, que igual es la verdad suya. Y vívala. Ahora imagínense todos viviendo su verdad. Por ejemplo, llega alguien y dice, no, es que yo quiero sentarme en la mesa, encima de la mesa. Ah, bueno. El otro dice, no, yo quiero colgarme de poste. Esa es la vida en la que estamos viviendo, que la gente... ¿Por qué? Porque todo gira en torno al hombre, hombre, hombre. Por eso tenemos sistemas evangélicos centrados en el hombre. Predicaciones, 7 claves del éxito. No sé qué para lograr tal cosa. Todo. Humanismo, humanismo, humanismo en la iglesia. Y afuera, Dios. Se puede disfrazar de socialismo. ¿Qué es socialismo? Yo sé. Socialismo es que para todos igual. Ahora, pregunta, ¿para todos igual? Perdónenme, el que sale, trabaja, se mata, y aquí el otro rascando de la barriga, ¿para todos igual? Su hijo tiene 18, la niña tiene 3 añitos. Entonces, como a usted le gusta darle teta a la niña de 3 añitos, entonces para el de 18, igual. ¿Sí? Eso es socialismo. No, es que la teta es para chiquito y para el otro los frijoles con garra. Eso dijo el apóstol Pablo. Si ustedes son niños, pues les doy teta. Pero si ya son adulticos, les doy vianda.
Y entonces en la iglesia tenemos también eso. Eso es parte del espíritu del anticristo. Ahora, ese espíritu de anticristiano es la excusa perfecta para justificar todo tipo de perversión. Creo que todos sabemos lo que dice Romanos 1, 24 al 32, pero se lo voy a leer. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Oiga, tremendo. Entonces hay gente que ya no viene a la iglesia, pero todo a cuidar el gato. Primero el gato que Dios. Primero el gato que la mamá. Cuando le muere la mamá, nos ponen una foto en el estado de WhatsApp. ¿Se les murió el gato? Y ponen 10 fotos del gatito. Pues están viendo las noticias. Mire, mataron 100 personas en no sé qué. Ni una lágrima. Siguiente noticia, mataron a un perrito en un andén. Lágrimas. Eso es el espíritu del anticristo. La gente viene a un culto y no le duele que se pierde un alma. No le duele ver el tío que se sentó al lado, que está así, y lleva 20 años en una iglesia y dice que es cristiano. No le nota, no le duele. Es el espíritu del anticristo. Por eso entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y está hablando de creyentes, porque dice el versículo anterior, habiendo conocido a Dios. Habiendo conocido a Dios. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Saben que va a haber un juicio. Pero no. La gente en la época de Noé sabía que iba a haber un juicio. Sí. Sí. ¿Quiénes van a seguir al anticristo? Segunda Tesalonicenses 2, 8 al 10. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. La palabra de Dios. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad al ser salvos. ¿Quiénes van a seguir al anticristo? Los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Yo me salvo solo, déjeme vivir mi vida cristiana como yo quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor diciendo, no Señor, usted no puede salvar solo, déjeme. Venga, yo lo saco de ahí, sale no movéis antes de que, déjeme aquí. No recibieron el amor. Observe, encontramos entonces que la persona que cree que puede salvarse sola, está andando bajo el espíritu del anticristo. La persona que confía más en las doctrinas de hombres que en Cristo. La persona que actúa como alguien que no necesita dependencia de Dios. Oiga, tremendo. Creyentes que no se han leído la Biblia nunca de pasta a pasta. Y ya leyeron el libro de Enoc. Apócrifo, que es un poco invenciones por dar los pelos. Y por eso creen que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con los seres humanos, cuando la Biblia dice que los ángeles no se reproducen. Porque leyeron el libro de Enoc, porque se vieron la película de Noé, de Hollywood. La persona que actúa como alguien que no necesita depender de Dios.
yo puedo, yo soy el que visualizo. Entonces hacen carteleras de sueño y cosas por allá, los pelos, y entonces como que visualizo, son nueva era, están en la Biblia. O ustedes se imaginan a José en Egipto visualizándose en el trono, ¿sí? El hombre hacía consecuente lo que era de su fe. ¿Qué aprendió? A ser juicioso desde chiquito. Entonces, como era juicioso desde chiquito, llegó a grande siendo juicioso. Y como era juicioso, entonces Dios lo premió. Simple. Pastor, ore para que mi hijo pueda pasar la universidad. No. Oremos para que estudie, para que pase la universidad. ¿Notamos el espíritu del anticristo? Que se le olvidan cositas, detallitos. Ore para que mi marido cambie. No, arranque a cambiar usted y verá que su marido cambia. Pronto con la cantaleta suya es que no cambia. Usted que es la que está ahí, porque si yo cuando estoy predicando no estoy predicando al marido suyo que no está, estoy predicando a usted que está. No le estoy predicando a la mujer suya que no está, no, es a usted. No le estoy predicando a los hijos suyos que no están, es a usted. Aquí lo que no lo estoy regañando, es que estoy emocionado. Bien. Ahora, la persona siempre anda buscando sanidad interior, llenuras, pero no acepta la plenitud en Cristo, ya lo dijo. En un sentido, el espíritu anticristiano hace que las personas, aunque estén en una iglesia, estén fuera de Cristo. ¿Conoce usted gente así? Gente que está en la iglesia, pero en Cristo no está. Eso es una vaca de garaje. Primera de Juan 2, 18 al 19. Hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Desde cuándo está el anticristo funcionando? Desde allá. Y todo el mundo, ¿cuándo va a llegar? No, ¿cuándo va a llegar? No, ponga pilas que le están escuchando los bolsillos de rato, mano. Hace rato le están escuchando los bolsillos y no me he dado cuenta. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Desde cuándo comenzó el último tiempo? Desde allá. Salieron de nosotros, ¿quiénes? Los anticristos. ¿De dónde salieron? De nosotros. Ay, porque estamos pensando en el mundo allá. No. Salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, tienen un objetivo, para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Qué han buscado en la iglesia? Vamos a leer Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuál es el énfasis de esos grandes, las grandes qué? Señales. Las grandes señales. Ahora, no es que Dios no obre señales, maravillas, prodigios, milagros, sanidades. Eso debiera ser lo normal en nosotros. Aquí lo que está dando a entender es que van a convertir eso en un espectáculo. Qué lindo cuando usted ora por el hermano que está a su lado y se sanó de cáncer. Y usted no anda divulgándolo. Jesús sanaba a alguien y ¿qué le decía? No se lo cuente a nadie. ¿Qué debiéramos hacer nosotros? No se lo cuente a nadie. En cambio, el anticristo, ¿qué quiere? Yo soy el ungido. Cristo significa ungido. Yo soy el ungido, entonces mírenme como él, el que oro por las sanidades y la gente se sana. No. ¿Quién es el que debe orar por las sanidades y la gente se sana? Todos, toda la iglesia, porque todos tenemos el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que tienen que ver milagros todos los días de sus vidas? Todos, porque todos tenemos el Espíritu Santo. Por eso dice, maldito el que acaparar el grano. ¿Sabe qué ha hecho el sistema apóstata? Acaparar el grano. Solo un personaje allá gobernando el resto. Eso no funciona así. La iglesia se pastorea una
a otra. Los que van madurando van ayudando a cuidar a los demás. Sí, se necesita quien dirija, se necesita quien administre, quien organice. Pero por eso es tan importante que todos nos desarrollemos en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque el espíritu anticristo hace que la gente no se desarrolle. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque todo el mundo anda orando por sanidades, ¿qué no le va a llegar al paisano? Plata. ¿Qué predomina en el mover del anticristo? Saben que curiosamente el espiritualismo, no confundan espiritualismo con espiritualidad, por favor. La vida cristiana es espiritual, en términos de legalismo, misticismo y ascetismo. Eso se lo expliqué yo por allá en otra escuela. Legalismo es que yo entiendo el propósito de la ley para traerme a Cristo. Un bastón que me permite a mí que cojeo llegar a Cristo. Para eso es la ley. El ascetismo es la negación del yo. Pero no es porque ayuné 40 días, 40 noches. No, yo he escuchado, yo ayuné 41 más que Cristo. ¿Sabes? ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero ayuno? Que partas tu pan con el hambre, mejor dicho, ese desayuno que se iba a comer, lléveselo a otro y verá que es un super ayuno. No es llegar todo pálido el sábado a verle la cara al pastor. Eso no es ayuno. Eso dice la Biblia, ¿no? Discúlpenme. Y el misticismo sí, que nosotros percibimos la presencia de Dios, que Dios se mueve, que suceden cosas poderosas. Eso hace parte de nuestra fe. Pero si vivimos solo de lo místico y no nos cimentamos en la palabra, grave. Si vivimos solo de lo místico y no nos negamos a nosotros mismos, nos volvemos arrogantes y espectaculares. Y grave. Como decía alguien, entre menos nos den la cara, mejor. Por eso hay que enseñarle a la gente a mirar a Cristo. Observen, Judas 19 al 21. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, iglesia, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, no al Espíritu Santo. En el Espíritu es dejándome guiar por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa? Allá en Job dice, entonces respiré y luego hablé. ¿Qué es orar en el Espíritu? Tomo aire, pienso, ¿qué voy a decir? Y oro. Oro con conciencia. No es ahí empezar a hablar y no sé ni lo que estoy orando. Y oré una hora y no supe qué oré. Oré un minuto, pero oré sabiendo lo que está diciendo. Dios no necesita largas oraciones como las de los fariseos. Necesita oraciones hechas con conciencia. Dice, oraré, pero oraré con el entendimiento. Cantaré, pero lo haré con él. Canten una sola canción, pero bien cantada, con el alma. Y no 20, que nadie sabe qué cantó. Orar en el Espíritu. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Noten entonces, debemos sustentarnos en la palabra, por la fe, no por emociones. Orar en el Espíritu Santo, dependiendo de Él. En cambio, la apostasía que dice, Espíritu Santo, muévete, hazle allí, hazle allá. Oh, ok. Espíritu Santo, haz y haz. No, espere, no es respetuoso, Señor. Es el Espíritu Santo el que le dice por quién orar y por quién no. Y que el Espíritu Santo le dice por allá no es meta, no es meta. Y ya, dependencia del Espíritu Santo.
Oiga, el creyente verdadero se conserva en amor. Amor es una actitud de servicio que busca el bien de los demás. Amor no es que, ay, pecaste, bueno, te apapucho porque no, amor es que le digo, mijito, ¿y usted en dónde es que estamos? Le hago ojitos al niño, a ver, papito, ¿usted qué? Eso es amor. Lo corrijo, le enseño, le tiemplo. Y cuando el chino aprende, lo abrazo. Y le digo, está bien, aprendiste, ¿sí ves? Estás madurando. Y lo animo. ¿Entendemos eso? El creyente genuino, según lo que acabamos de leer, espera la misericordia. El espíritu del anticristo arrebata. ¿No es la palabra favorita de ellos? Vamos a arrebatar. No, Dios no quiere arrebatado en la iglesia. Los únicos que necesitan ser arrebatados somos nosotros y por Cristo. Y necesitamos prepararnos para que Él, Dios, para eso ya nos arrebate. Bien, primera de Juan 4:3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Oiga, el espíritu anticristiano no solo niega la deidad de Cristo. ¿Qué está pasando con los nuevos movimientos? Biblia Nueva Versión Internacional, 57 versículos omitidos, más de 22 cambiados. Ya aquí hablamos de eso en otra escuela. Y la mayoría de esos cambiados, casi 37, quitan la palabra Cristo y colocan el Señor. Y le quitan el valor Salvador a Cristo. Y sobre esa versión se sustenta Nueva Versión Internacional, Palabra para Dios para todos, lenguaje actual, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hablamos de versiones y traducciones. Oiga, se niega la deidad de Cristo. En este punto, haciendo ver a Jesús como un personaje místico. Y entonces tenemos iglesias donde llaman a Jesús mi superhéroe. O sea, póngale calzoncillos, capa y ya, a volar. No, Jesús es Dios hecho hombre, viniendo a salvar al ser humano que no merecía ni el aire que respiraba. Y por gracia, por puro amor, con el gran amor con que nos amó. No es un superhéroe, no es el Che Guevara renovado, no es un socialista, ni progresista, nada de esas cosas. No es el superstar, nada de eso. Es Dios. Cuando ya hablamos del personaje del anticristo, Él va a reunir todas esas características. Todas. Va a ser un imitador de Cristo. Pero no, a ver, en la época de los griegos existían dos tipos de imitadores. Unos, los hipócritas, que eran los que se ponían máscara. Dos, los mimos, que eran los que arremedaban a otros. Pablo nos dice a nosotros los creyentes que debemos ser mimos. Eso significa la palabra griega imitador, mimos, que imitamos en silencio a Jesús, no hipócritas. El anticristo va a ser un imitador de Cristo en términos de hipocresía. ¿Listos? Esa es la diferencia entre un actor profesional que parece cristiano y uno que es cristiano. Segunda Tesalonicenses 2, 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, eso ya lo leí. Dice, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden.
por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Observe, el propio anticristo no va a soportar ¿qué? La palabra de Dios. Él no se va a basar en la palabra de Dios. No la va a soportar. Así que el primer ataque va a ser hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios. Ustedes saben que en los países perseguidos, lo primero que, si encuentran a un misionero, lo primero que le quitan es, ¿y qué hacen con la Biblia? La queman. Por eso usted y yo necesitamos leerla y guardarla. Bien. El anticristo obviamente va a hacer prodigios, pero serán engañosos. Noten aquí el concepto de engañoso. Porque engañoso es que no es como las señales, los prodigios verdaderos que pudieran acontecer a través de un creyente, incluso equivocado. Moisés golpea la piedra y igual salió el agua. Pero la idea era que no la golpeara, pero salió el agua. Dios hizo el milagro. Pero en el anticristo, él va a hacer señales engañosas, mentirosas. El término iniquidad, porque dice que con iniquidad, ¿saben lo que es iniquidad, cierto? Sin equidad, sin justicia. ¿Qué nos está diciendo el anticristo? Que va a ser un gobernante, que va a ser un abogado, que va a poder manejar las leyes a su antojo. ¿Qué es iniquidad? Tengo la balanza, la muevo. ¿Cómo está esa balanza? Inequitativa, inequidad. Le va a dar gusto a la gente de hacer lo que se le dé. Leyes absurdas, no adaptadas a la palabra de Dios, a los principios de Dios. Por eso el progresismo y toda esta cosa, eso hace parte del trabajo del anticristo. Todo ese poco de leyes absurdas que protegen más a un perro que a un bebé en el vientre de la mamá. Iniquidad. Ahora, en el tiempo de la tribulación, el anticristo se va a encargar de matar a los predicadores de la verdad. Apocalipsis 13, 5 al 8. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y aquí una nota importante, en la Biblia se debe diferenciar, porque en tiempo de tribulación, 3 personajes: el falso profeta, el anticristo y la bestia. Y creo que eso ustedes lo están estudiando en Apocalipsis, pero solo se los explico. Falso profeta es el que va a promoverlo. Tiene que ser un líder religioso. El anticristo es un líder político. Y la bestia es un líder económico. Líder económico. Por eso la bestia va a funcionar dentro de un sistema. El internet, la red, la IA. Ese es el sistema. El líder político y el líder religioso. Apocalipsis 13, 2 a 3. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Sí? Van a tratar de sabotear ese sistema tecnológico, pero se va a sanar. Todo el mundo va a decir, ay, se sanó, menos mal. Amén. El énfasis del anticristo en términos políticos será la paz total.
Daniel 11:36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Apocalipsis 19 al 20. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, que montaba el caballo, y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y termino con esto entonces. Ya sabemos lo que va a pasar en esos años de gobierno del anticristo. 3 años y medio. Nos habla de qué: caballos y trompetas. Los caballos representan juicios de carácter humano. Las trompetas, juicios de carácter natural. Por eso el primer caballo es un caballo blanco. ¿Qué es caballo blanco? Un gobierno de falsa paz. Que recuerden que en la Biblia el caballo representa la fuerza humana. El caballo, ay no, es que el blanco es Cristo. No, el blanco no es Cristo. El blanco es el anticristo con su falsa paz. El rojo es la proclamación de la guerra y conflictos. El negro es el hambre y la escasez generalizada. Todo es consecuencia de qué? De que como la iglesia se fue, pues quedaron aquí en un conflicto terrible. Y el amarillo, o el que es como amarillo pálido, la nueva pandemia mundial, que les van a tocar allá. ¿Listos? Y las trompetas son juicios de carácter divino, terremotos, desastres naturales, volcanes, etc. Terminamos, mis amados, con la clase de hoy, en esta otra clase. De nuevo, lo importante para la iglesia, porque Juan el apóstol enfatiza: el anticristo ya llegó. Porque el trabajo no es esperar a ver quién será el anticristo, no es nuestra. Nosotros ya sabemos quién es nuestro, Cristo. Y es lo único que nos interesa. Lo único que nos interesa. Cristo se va a encargar del anticristo. Cristo, Él se va a encargar. Sí, usted es la señora, pero usted no es la que le pone la cara al señor de la rienda. Es su marido el que va a encargar del señor de la rienda, que está haciendo mala cara. No es la señora. Entonces nosotros, nuestro trabajo no es pelear contra el anticristo, ni contra el diablo. Nuestro trabajo es morir a nosotros mismos y parecernos a Cristo. Eso es toda la cristiandad. Entonces, por favor, tengamos eso claro.